Como hemos visto, las investigaciones en el campo de la inmunoterapia han intentado controlar y estimular al sistema inmunitario de todas las maneras posibles. Hubo muchas esperanzas, por ejemplo, con las vacunas, pero hoy en día las vacunas experimentales que están aprobadas para uso en clínica son pocas. En esta lección mencionaremos algunos de los nuevos enfoques de la inmunoterapia, los nuevos blancos y algunas consideraciones inmunofilosóficas sobre dónde debemos estar concentrando nuestras energías. Vimos en una clase previa, como hace 20 años, investigadores del campo hablaban de cómo había que considerar otras tácticas diferente de esas pruebas clínicas de vacuna con ese porcentaje tan bajo de respuesta. Lo que es notable y lógico, porque son vacunas, que el enfoque en todos estos ensayos era de estimular la respuesta inmunitaria contra el antígeno, el inmunógeno, en conjunto con el sistema de presentación del antígeno, activando la célula dendrítica con ayudantes citoquinas o manipulando de otra manera su capacidad de presentación. Es decir, el enfoque clásico que ha dado tanto éxito contra virus y bacterias. Pero sabemos que los tumores son capaces de manipular todas las ramas del sistema inmunitario, inhibiendo las células y mediadores antitumorales, y estimulando los procesos inmunitarios que favorecen su crecimiento. La topografía de un tumor es complejo, con diferentes poblaciones de células tumorales dependiendo de la zona del tumor. Diferentes tipos de células tumorales en diferentes proporciones en diferentes zonas del tumor. Hay tipos heterólogos de células dentro del tumor. Todo eso determina la respuesta a terapia. La situación es muy diferente del enfrentamiento relativamente simple entre el sistema inmunitario y virus o bacteria. Por ejemplo, aquí tenemos la secuencia de eventos de la respuesta inmunitaria que pretendemos estimular con la vacuna. Primero tenemos la captación del antígeno tumoral por la célula presentadora, su procesamiento y su presentación en el contexto de la molécula MHC. Este antígeno es reconocido por el receptor de la célula CD4 o CD8 positivo, cooperadora o citolítica, citotóxica. Estas células se activan y con la ayuda de mediadores se convierten en células efectoras que atacan al tumor. Aquí es donde actúa la vacuna, con una preparación de antígeno y, como hemos mencionado, alguna manera posiblemente de mejorar la presentación del antígeno. Pero luego de esa inmunización, que puede haber sido muy efectiva a este nivel, es donde todos estos mecanismos de escape tumoral pueden empezar a anular la efectividad final de la inmunización. La inmunosupresión orquestada por la célula tumoral, llevando una falta de, por ejemplo, de coestimulación de la célula T, sean mediadores o interacciones directas célula a célula. Podemos ver inhibición de las células citolíticas, citotóxicas, para que no lleguen al tumor y llegan en estado suprimido. El antígeno blanco de la inmunización puede ser no óptimo en el sentido de que es poco expresado en el tumor o ausente debido al surgimiento de clones de células tumorales que no lo expresan. Los paradigmas en este enfoque de la inmunoterapia de cáncer se basan en los principios que se aplican al tratamiento de enfermedades infecciosas. No son necesariamente aplicables al cáncer. Sin embargo, todavía sigue el interés en vacunas, con alrededor de 150 en ensayos actualmente en ensayo clínico. La mayoría son estandarizadas en el sentido que son dirigidas contra los antígenos
comunes a diferentes de cáncer, como los antígenos MAGE que hemos visto en una clase previa. Pero también hay mucho interés en las vacunas personalizadas, preparadas para los tumores de un solo paciente. Obviamente, esta presenta una buena alternativa, especialmente si son antígenos específicos de ese tumor, resultante de mutaciones, por ejemplo, como hemos mencionado en presentaciones anteriores. Las vacunas siguen de interés porque muestran ventajas teóricas, y estas ventajas son de peso. La vacuna lleva a una respuesta específica contra el tumor. Otros tipos de terapias solamente duran el tiempo de tratamiento, la quimioterapia, por ejemplo, y no inducen memoria, que puede funcionar para evitar la recaída. Las vacunas en combinación con otras terapias pueden llevar a un efecto sinergístico. La vacuna el uso de vacunas reduce la necesidad de utilizar otras terapias más tóxicas. Esto puede ser importante en niños y embarazos que son más susceptibles. Y el costo de una vacuna es alto inicialmente, pero la duración del tratamiento puede ser mucho menor. Hemos hablado de las diferentes vías que pueden tomar la activación de las células cooperadoras hacia una respuesta tipo TH1 o TH2. Dependiendo de la célula presentadora de antígeno y las señales que se liberan, se estimulan estas células TH0 a producir o TH1 o TH2. En general, la respuesta TH1 está asociada, como sabemos, con la eliminación del tumor, mientras la respuesta TH2 se asocia más bien con la secreción de citoquinas inmunosupresoras, como la interleuquina 10, TGF-beta, llevando a la formación de un microambiente protumoral. Al momento de escoger un tratamiento, es muy importante acordar que no todos los tumores son iguales. El cáncer representa toda una gama de enfermedades. Dependiendo del sistema de clasificación, uno puede decir que hay cientos de tipos y subtipos de cáncer. Y hay heterogeneidad dentro del mismo tumor. El oncólogo entiende eso muy bien. Sabe cuáles son los agentes citotóxicos más apropiados o no para diferentes tumores. Pero estas diferencias son doblemente importantes al momento de aplicar una inmunoterapia. El balance de la respuesta inmunitaria, sea TH1, TH2 o hasta TH17. Otra respuesta que no hemos mencionado asociada con la inflamación depende del tipo de tumor. En algunos hay un grado de inflamación mucho más alto que en otros. El tipo de respuesta inmunitaria ya presente en el tumor va a tener un efecto muy importante sobre el resultado de cualquier inmunoterapia que se aplique. La pregunta ¿cuándo van a curar el cáncer? O ¿cuándo van a descubrir una vacuna contra el cáncer? Es como preguntar ¿cuándo van a curar las infecciones con virus? Depende del virus, depende del cáncer. Para complicar la situación más aún, no es tan fácil determinar si el tumor en particular hay una respuesta de inflamación aguda tipo 1 asociado con el rechazo del tumor que puede ser estimulado con una vacuna, o B, si hay una respuesta de inflamación crónica tipo TH2 protumoral que debe ser más bien suprimida. Obviamente es muy importante saber cuál es la respuesta existente en el tumor para decidir el tratamiento. Aunque los perfiles de producción de citoquinas TH1 y TH2 son bastante bien establecidos en los libros de inmunología, la situación no es tan blanco y negro en los diferentes tipos de tumores. Por ejemplo, aquí en esta publicación sobre cáncer renal, el patrón de citoquinas
TH1 antitumoral y de TH2 protumoral correlaciona, como se espera, con la etapa de grado de malignidad del tumor. Mientras en otros tumores, aquí, aquí y aquí, la presencia de una citoquina clásica TH1, como la interferón gamma, parece estar asociado con efectos diferentes dependiendo del tumor. Esta gama de patrones de respuesta que se encuentra en los diferentes tipos de cáncer tiene implicaciones importantes en el momento de diseñar nuevas estrategias de la inmunoterapia. Regla número 1, no se puede generalizar. Adicionalmente, la eficacia de una inmunoterapia que estimula o suprime la respuesta TH1 o TH2 dependerá de la edad del paciente. Una de las razones que la terapia pudiera ser menos efectiva en niños y mayores de edad es que en estos extremos de la vida puede haber un sesgo hacia una respuesta TH2. Esto también debe ser tomado en cuenta en el momento de escoger una terapia. La eficacia de un tratamiento también dependerá de la etapa de crecimiento del tumor. En el tiempo, desde el estado premaligno hasta la aparición de un tumor maligno y metastásico, ocurre el proceso de inmunoedición. En cambio, en la inmunogenicidad del tumor, que ocurre debido a la presión ejercida por el sistema inmunitario, pero también debido a la manipulación del sistema inmunitario por parte del tumor para convertir la respuesta en una respuesta más protumoral. La gran mayoría de los ensayos clínicos de nuevas estrategias de la inmunoterapia se llevan a cabo en pacientes con tumores bastante avanzados. ¿Será que estamos aplicando la inmunoterapia cuando la batalla inmunitaria ya está perdida? Que sería mucho más efectivo aplicar la terapia en esta etapa temprana cuando existe una respuesta antitumoral que vale la pena estimular. Pero la realidad es que la gran mayoría de los pacientes llegan al médico con tumores en una etapa donde ya existe la inmunosupresión e inflamación crónica asociada con un sistema inmunitario ya comprometido con la promoción del tumor. Dos grupos de células son muy activas en este proceso: las células T reguladoras y las células supresoras derivadas de la línea mieloide. Ahora debemos considerarlas como blanco de la inmunoterapia. Estas células T reguladoras, CD4 positivos, CD25 positivos, FOXP3 positivos, forman parte de la población total de linfocitos infiltrantes del tumor. Pero yo lo llamo células linfocitos infiltrantes traicioneros. En este trabajo sobre linfocitos infiltrantes de tumores, amigos o enemigos, los autores hablan del problema de hacer un pronóstico en base a una histología mostrando infiltrado de linfocitos, ya que estas células pueden ser células T cooperadoras, actuando en contra del tumor, pero al mismo tiempo podrían ser estas células T reguladoras. Los autores proponen que estas células CD4, CD25 positivos podrían representar un blanco para la inmunoterapia. Por supuesto, el problema reside en reducir esta población selectivamente. La depleción de células T reguladoras ha mostrado ser un tratamiento muy eficaz contra tumores en animales experimentales desde hace tiempo. La manera más directa de lograr eso es con anticuerpos específicos contra el marcador de superficie CD25.
Desafortunadamente, ese tratamiento no es específico, ya que el CD25 es una molécula con una función, siendo la cadena alfa del receptor de interleuquina 2. La interleuquina 2 es importante en la activación linfocitaria y por lo tanto el tratamiento también lleva a la depleción de células T cooperadoras activadas. Interesantemente, se ha observado que drogas citotóxicas usadas contra la célula tumoral, como la doxitacel y la ciclofosfamida, también actúan contra células T reguladoras, abriendo la posibilidad de buscar regímenes de dosis que tengan un valor terapéutico contra esas células supresoras de la respuesta inmunitaria antitumoral. Las células supresoras derivadas de la línea mieloide representan una población importante de células supresoras que encontramos dentro del tumor y que también deben ser consideradas como otro blanco de terapia. Las hemos mencionado antes como células que suprimen la respuesta antitumoral, empujan la respuesta contra una respuesta Th2. Como es una población heterogénea, su depleción es difícil. Se ha logrado la depleción en ratones, llevando en consecuencia a reducciones tanto en el tamaño tumoral como en la tolerancia inmunitaria, pero en animales. Otro hallazgo interesante fue que en ratones las vacunas fueron más efectivas cuando aplicadas en combinación con un tratamiento para reducir el número de estas células supresoras. Esta observación me obliga a mencionar todo un panorama de tratamientos que existe para el cáncer, que muestra grandes posibilidades para el futuro, pero que no tengo tiempo de mencionar aquí. El concepto de las terapias combinadas. En las terapias tradicionales del cáncer, la quimioterapia, etc., la monoterapia se usa cada vez menos. Desde hace tiempo, la cirugía, la quimio y la radioterapia se utilizan en conjunto. Ahora tenemos otras terapias, como la inmunoterapia, que pueden ser también usadas en la terapia combinada. Es lógico pensar que un tumor debilitado por la quimioterapia podría ser ahora un buen blanco para la inmunoterapia y viceversa. Como digo, hay combinaciones de sinfín que habría que explorar tanto en el laboratorio como en la clínica, y dejaré ese tema ahí. Ahora regresamos a las células supresoras. Ahora existen muchos enfoques para reducir o inhibir esta población de células, que han sido investigados en ensayos preclínicos en animales. Su desactivación con diferentes inhibidores, incluyendo de la producción de óxido nítrico, una molécula importante en su papel de inmunosupresor. Como estas células son de origen mieloide y no diferenciadas, es posible estimular su diferenciación hacia las células finales, células dendríticas, granulocitos y monocitos, y así suprimir su actividad inmunosupresora. Hay otros enfoques como su eliminación con drogas citotóxicas, como mencioné en la lámina anterior. Sin embargo, es claro que la inmunoterapia de la inhibición de estas células sigue en su infancia. La inflamación es, en general, protumoral, promocionando la proliferación de la célula tumoral, estimulando la angiogénesis y, en general, creando un microambiente que favorece el crecimiento tumoral. Esta observación nos lleva inmediatamente a la pregunta si es factible usar antiinflamatorios como terapia contra el cáncer. Claro que sí es factible. El TNF es una citoquina proinflamatoria y existen anticuerpos muy buenos que bloquean el TNF, como la infliximab, desarrollado y utilizado muy exitosamente para romper el ciclo vicioso
de la inflamación crónica en artritis. En cáncer, estos anticuerpos podrían ser utilizados para bloquear tanto el efecto estimulatorio del TNF sobre la célula tumoral como su actividad en el proceso de metástasis. El efecto antitumoral de varias drogas antiinflamatorias ha sido ampliamente demostrado en ratones, pero el uso en humanos ha sido muy restringido. Ahora, la utilidad de los antiinflamatorios podría corresponder más a la quimioprevención del cáncer, no al tratamiento. Sabemos que la inflamación crónica está asociada con el inicio de cáncer. Por lo tanto, cualquier droga que reduce la inflamación o que elimina la causa de la inflamación, como el Helicobacter pylori, debe ejercer un efecto sobre la incidencia del cáncer. Una metaanálisis de 8 estudios investigando la efectividad de la aspirina diaria dada para prevenir problemas cardíacos también demostró una reducción en la incidencia de cáncer en esa población de pacientes y, lógicamente, con más efectividad como de colon, como el componente donde el componente inflamatorio es más fuerte. Estos no fueron estudios formales de cáncer, estaban usando protocolos y dosis ajustados más bien al tema del estudio, que era el efecto de la aspirina a baja dosis sobre ataque de corazón. Iguales son datos interesantes. Faltan más bien estudios formales para determinar si los antiinflamatorios pueden prevenir el cáncer. Pero obviamente, como se trata de prevención y no de tratamiento, el número de estudios de paciente en un estudio así tendría que ser muy grande para mostrar resultados estadísticamente significativos. En el tratamiento del cáncer, actualmente los antiinflamatorios sí se usan para aliviar efectos secundarios del tratamiento, como la náusea, inflamación, edema en tumores cerebrales, etc. También han sido usados en mieloma como para inmunosuprimir y reducir la migración de leucocitos al sitio del daño, aliviando dolor y presión. En un tipo de cáncer neuroblastoma, Celecoxib, como inhibidor de la COX-2, ha sido usado como tratamiento para aumentar apoptosis en ese tipo de célula tumoral. Pero hay que tener mucho cuidado con el uso de los antiinflamatorios en el cáncer. No todos los tumores son iguales. La eficacia de un antiinflamatorio en el tratamiento de un tumor dependerá del balance anti- y protumoral de la inflamación en ese tumor específico. Hemos hablado del papel protumoral del TNF, pero especialmente en las etapas tempranas de un tumor pudiera ejercer un efecto más bien antitumoral. El anticuerpo bloqueador de TNF, infliximab, ha sido usado para tratar pacientes con artritis reumatoide. Pero con el tiempo se ha observado un aumento pequeño pero significativo en la incidencia de cierto tipo de cáncer en estos pacientes, principalmente algunos linfomas pocos comunes. Es decir, cuidado con la manipulación de mediadores proinflamatorios en el cáncer. Las interacciones entre las células del sistema inmunitario y con otras células están bien controladas. Una sola señal, por ejemplo, entre el receptor de célula T, antígeno, molécula clase 1 o 2, no es suficiente para activar la célula T. Siempre se requiere de una segunda señal y hasta una tercera. La razón de tener este segundo punto de control, o tercer, es de dirigir positivamente o negativamente cuál será el resultado para la célula T de la interacción con el antígeno. Y también para como manera de mantener la disciplina entre estas células tan potente y potencialmente destructivas.
Estas interacciones célula-célula también pueden ser manipuladas. Los éxitos recientes de los moduladores de punto de control en la inmunoterapia será tema de las próximas presentaciones. Como las células supresoras derivadas de la línea mieloide, las células madre cancerosas también representan otro blanco de terapia para el futuro. Como las células supresoras todavía no están muy bien caracterizadas y parecen ser resistentes a la quimio y radioterapia y también a la respuesta inmunitaria. Pero como parecen ser células clave muy importantes en la supervivencia del tumor, autorrenovándose y diferenciándose en los muchos tipos de células que se encuentran en un tumor, merecen ser consideradas como blanco de terapia. Como no son diferenciadas, no expresan antígenos de diferenciación, como posibles blancos de una respuesta específica, y sus marcadores parecen ser muy variables dependiendo del tumor. Varios enfoques para neutralizar esta población de células han sido propuestos, incluyendo el bloqueo de vías de señalización intracelular, vías asociadas con la supervivencia y la proliferación de la célula. Interferir con el microambiente tumoral, lo que representa el nicho de esta población de células, restringiendo, por ejemplo, su suministro de sangre. Caracterizar mejor los marcadores particulares de estas poblaciones de células y atacarlos por esa vía, por anticuerpos contra esos marcadores. O neutralizar los procesos intracelulares que le están proporcionando esa resistencia a drogas y radiación. Todas estas posibles terapias están en fase experimental o todavía simplemente ideas. Seguimos con la pregunta: ¿atacamos el enemigo, la célula tumoral, o el rehén, la respuesta inmunitaria? En general, en la vida real, el rehén es más débil que el enemigo. Pero ¿cómo es que el enemigo es tan duro que resiste la quimio, radio e inmunoterapia? Como hemos hablado, esto se debe principalmente, probablemente, a la presencia de células madres, a la alta tasa de mutación que tiene la célula tumoral y otros factores epigenéticos que le proporcionan una flexibilidad, una resistencia a condiciones adversas que no tiene la célula normal, el rehén. Así que los dejo con esta idea. La célula tumoral siempre con esa flexibilidad logrará esquivar cualquier tratamiento, mientras las células del sistema inmunitario son inflexibles, incapaces de desarrollar resistencia debido a su baja tasa de mutación, haciéndolas un blanco mucho más atractivo por la simple razón que cualquier tratamiento mantendrá su efectividad por más tiempo. En la próxima clase veremos el éxito de algunas de estas terapias en la clínica.